Queda prohibida la captación o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Gracias. Hola, soy José Antonio Aznar y en esta sección final del tema del aprendizaje automático y aprendizaje profundo mediante redes neuronales artificiales os mostraré con un poco más de detalle dos aplicaciones de esta metodología. La primera de ellas al campo del reconocimiento de dígitos manuscritos. La segunda se ocupa de la clasificación de unos tipos de vinos de Liguria, genoveses, de la Riviera italiana. Con esta sección dedicada a las aplicaciones de las redes neuronales artificiales multicapa, finalizamos el tema de las redes neuronales. El índice de contenidos de esta parte es como sigue. Primero, recordamos las nociones vistas hasta aquí, las piezas de este complejo engranaje y tratamos de hacer una breve síntesis integradora para evitar que las ramas no nos dejen ver el bosque. Así, llegados a este punto y a modo de repaso, recordaremos los conceptos fundamentales de manera que nos permitan aplicar las redes neuronales a investigaciones científicas en campos específicos del conocimiento. Recordaremos la noción de aprendizaje y los tipos de aprendizaje y modelos, la intercomunicación cerebral que tiene lugar mediante sinapsis, es decir, conexión entre neuronas, ya que el cerebro es como una enorme central de telecomunicaciones que está masivamente interconectada. La fuerza de las conexiones, precisamente lo que llamamos pesos, juegan aquí un papel crítico en el aprendizaje. Además, también recordaremos la noción de analogía biológica computacional, es decir, la diferencia entre una neurona biológica y un perceptrón, ¿no? Una unidad o nodo de una red neuronal, así como las asambleas y circuitos neuronales comparados con lo que es la articulación, la interrelación entre las unidades o nodos de las redes neuronales. Finalmente veremos las fases de modelización de una red neuronal artificial multicapa. Con estas ideas en mente, se tratará de exponer dos aplicaciones de las redes neuronales artificiales multicapa. Una en el ámbito del reconocimiento óptico de caracteres, reconocimiento de dígitos, números del 0 al 9, y una segunda aplicación que se centra en la clasificación de vinos italianos provenientes de tres terrenos, de tres cultivares diferentes de Génova, en la Riviera italiana. El término inteligencia artificial, también conocido por sus siglas IA, fue acuñado por John McCarthy en 1956 y también con la colaboración de un programador, Arthur Samuel, quienes teorizaron si sería posible programar una máquina capaz de aprender del entorno circundante en lugar de usar representaciones preprogramadas del mundo. Así, Arthur Samuel, en 1959, definió el aprendizaje automático como la capacidad de aprender sin programación explícita. Actualmente, la inteligencia artificial describe máquinas computacionales que pueden realizar tareas que reflejan la inteligencia humana. Algunas tareas asociadas con la IA tienen que ver con la planificación de actos, la comprensión del lenguaje natural, el reconocimiento del entorno, el aprendizaje y resolución de problemas, etc. Una forma en que la IA puede hacer este tipo de tareas de manera eficiente y productiva es a través del aprendizaje automático. Recordemos que el aprendizaje automático o Machine Learning es un subcampo de la inteligencia artificial que aplica técnicas estadísticas a grandes volúmenes de datos, a grandes conjuntos de datos de entrada. Mientras que Deep Learning es un tipo de Machine Learning o aprendizaje automático en el que, por ejemplo, un modelo de red neuronal aprende a clasificar a partir de datos que pueden ser imágenes, sonidos, estadísticas, etc. El término Deep Learning, aprendizaje profundo, se refiere a que tiene múltiples capas ocultas la red neuronal artificial,
Cuantos más capas profundas, más profunda es la red neuronal artificial. Tradicionalmente, las redes neuronales del pasado siglo, de principios de los años 70, incluso 80, tenían 2 o 3 capas. Sin embargo, con el aprendizaje profundo actual, tienen cientos de capas. Las capas procesan datos en paralelo y suelen usar funciones no lineales en el aprendizaje profundo. En inteligencia artificial, la inteligencia radica en el interconexionado de neuronas y en la gran plasticidad cerebral, la capacidad de establecer nuevas sinapsis o conexiones. La enorme capacidad de aprendizaje del ser humano se debe a que nacemos con un cerebro inmaduro, que acaba de construirse hacia los 18 años, teniendo durante todo este periodo, este largo periodo, una gran plasticidad cerebral, una capacidad para construir una nueva arquitectura de interconexionado neuronal. Varias teorías del aprendizaje han sido propuestas desde el enfoque asociacionista, que es la base del conexionismo. Desde este enfoque, el aprendizaje se explica como el proceso mediante el cual un sujeto es capaz de establecer relaciones o asociaciones entre elementos a partir de observaciones. Por tanto, las teorías asociacionistas, de signo neoconexionista, ponen el acento en el vínculo o asociación de elementos a los que llamamos estímulo-respuesta y que se conectan neuralmente en nuestro cerebro. Al presentar repetidamente, es decir, en contigüidad temporal, esta asociación estímulos, estímulo condicionado, estímulo incondicionado o estímulo-respuesta, se refuerzan las conexiones. Por tanto, desde esta perspectiva neoconexionista se enfatiza el papel de la experiencia en la adquisición del conocimiento. Desde la psicología del aprendizaje conexionista se han propuesto 3 modelos, 3 tipos de aprendizaje diferentes. En primer lugar tenemos el aprendizaje supervisado. Aquí partimos de un conjunto de datos previamente etiquetado y clasificado, es decir, tenemos un conjunto de datos que sirven para entrenar a la red neuronal y mediante el que le enseñamos para que aprenda. Por tanto, a priori ya debemos saber el valor verdadero de la respuesta o salida, a qué categoría pertenece cada entrada. Con este grupo de datos de entrenamiento se realiza el ajuste del modelo inicialmente planteado, es decir, se calcula el error de predicción y se corrige en caso de que sea inexacto la salida. El segundo tipo de aprendizaje es el no supervisado. Este tipo de algoritmo de aprendizaje opera de forma muy similar al supervisado, con la diferencia de que en este caso se ajustan las predicciones teniendo en cuenta los datos de entrada y alguna función de error, por ejemplo, el descenso del gradiente, sin que exista etiquetado de datos a priori. El tercer tipo de aprendizaje es el llamado aprendizaje mediante refuerzo o reforzamiento. Este método de aprendizaje está inspirado en la psicología conductista skinneriana, pero también en la noción de agente computacional. Aquí, el objetivo consiste en averiguar qué acciones debe escoger un agente de software en un entorno dado, con el fin de maximizar una recompensa o premio, o minimizar las pérdidas. Debe quedar claro que ningún enfoque de aprendizaje, de estos tipos de aprendizaje, es mejor que el otro. Cada tipo de aprendizaje tiene sus ventajas e inconvenientes. Lo importante está en determinar bien la naturaleza del problema al que vamos a aplicar el modelo de aprendizaje automático o algoritmo y elegir el que mejor se adecúa. Aprendizaje automático o aprendizaje máquina y aprendizaje profundo, o sus respectivos términos inglés, Machine Learning y Deep Learning, son técnicas que están inspiradas en conocimientos de neurociencia acerca de las interconexiones cerebrales y generan modelos de datos que pueden ayudarnos a resolver problemas de modo inteligente. Por ejemplo, detección de fraude fiscal, detección de spam de correo o de fake news, también detectar el estado emocional de un grupo de WhatsApp, si es positivo o negativo, etc.
El aprendizaje automático y el aprendizaje profundo ayudan a descubrir lo que los datos ocultan o no muestran de manera explícita, resaltando el poder de los datos. El conocimiento e interpretación de los datos proporciona información relevante para la optimización de algunos negocios. Y esta información, que es accesible y está disponible ya en las redes, ayuda a tomar decisiones más acertadas para el empresario. Gracias a estas tecnologías de la información, podrán diferenciarse y adelantarse a la competencia. Escoger convenientemente los datos, generar los modelos de redes neuronales y decidir qué modelos aportan un valor añadido es una tarea que se está expandiendo en este primer cuarto del siglo XXI. Ahora comparemos una neurona biológica, como la que tenemos en esta diapositiva a la izquierda, con una neurona artificial, la que vemos a la derecha. La neurona natural o biológica tiene un árbol dendrítico que actúa como receptor o captador de las señales de entrada. También tiene un soma o cuerpo celular, conteniendo el núcleo que guarda el ADN y las mitocondrias. Además tiene un cilindro eje o axón que forma junto a otros axones las fibras nerviosas o nervios transmisores del impulso eléctrico. Su homólogo, la neurona artificial, toma una entrada, aplica una transformación, a la entrada le hemos llamado X sub I, sub 1, sub 2, etc. Las transformaciones vienen ponderadas por los pesos W para producir un valor temporal provisional. A continuación, pasa o transmite ese valor a través de una función de activación para producir una salida. En el ejemplo de esta diapositiva, X puede ser un número. La transformación lineal utilizará la intersección, el intercepto y la pendiente almacenadas en el vector de pesos, los W sub I, para transformar la entrada con el fin de producir una respuesta. Este valor pasará a través de la función de activación a la salida o output. Las neuronas están interconectadas en el cerebro formando redes funcionales complejas que almacenan información. Cuanta más densidad sináptica tenga una red neuronal, mayor será la conectividad entre las neuronas que la integran y mayor su capacidad de almacenar y procesar información. El Deep Learning, o aprendizaje profundo, hace posible que modelos computacionales compuestos de múltiples capas de procesamiento aprendan representaciones de datos con diferentes niveles de abstracción. Para construir un modelo, una vez configurada la red neuronal artificial computacionalmente, por ejemplo mediante programación en Python, procederemos como sigue. Primero debemos repartir los datos de entrada disponibles en dos subconjuntos, que llamaremos datos de entrenamiento y datos de prueba. En la primera fase, la fase de entrenamiento de la red neuronal artificial, es importante comparar los resultados, salidas o predicciones de diferentes algoritmos para seleccionar el de mejor rendimiento. Y para ello es necesario seleccionar algún método que nos permita medir el rendimiento del modelo, la precisión, por ejemplo la tasa de acierto o la tasa de error. Así, en redes neuronales diseñadas para tareas de clasificación, es decir, usando cluster análisis, una buena medida de la precisión es el porcentaje de instancias correctamente clasificadas. En los problemas de regresión, uno de los métodos más comunes es calcular el error cuadrático medio. En la segunda fase, fase de validación del modelo, para asegurarnos de que nuestro modelo funcionará adecuadamente con datos reales, podemos utilizar la técnica de validación cruzada. Esto debe hacerse antes de utilizar el conjunto de datos de prueba para la evaluación final del modelo. Si el valor de precisión de las predicciones obtenido en la validación nos parece suficiente, es decir, es satisfactorio, podremos utilizar el modelo para realizar otras predicciones con datos futuros. Por tanto, el resultado de tal validación nos proporciona una medida de la capacidad de generalización del modelo a otras poblaciones o muestras. El aprendizaje profundo es un subcampo específico del aprendizaje automático.
es una nueva forma de aprender a representar el conocimiento a partir de datos, pero ahora poniendo el énfasis en representarlo en sucesivas capas cada vez más abstractas, en múltiples niveles de abstracción. En esta diapositiva se muestra a la izquierda una red neuronal artificial con una sola capa, mientras que a la derecha se muestra una red neuronal multicapa, esto es, compuesta de 4 capas ocultas de procesamiento donde se guardan representaciones de datos en otros tantos niveles de representación. Naturalmente, estas representaciones, apiladas una tras otra, se aprenden a través de perceptrones. En realidad, el fundamento del aprendizaje profundo está inspirado en las redes neuronales biológicas. Aquí se muestra la arquitectura computacional, es decir, la retícula de interconexiones de una red neuronal artificial multicapa con entradas en 2 dimensiones, bidimensional. Por ejemplo, las entradas son imágenes. Como hemos dicho antes, las unidades de la capa 1 conectan con las de la capa 2 y estas con las de la capa 3 y así sucesivamente. También podemos ver en la diapositiva flechas que simbolizan los pesos, las fuerzas de cada conexión, los cuales deben ir actualizándose, es decir, cambiando, con la práctica repetida, de modo que cada vez se forman representaciones más abstractas. En esta retícula masiva de interconexiones radica la potencia de las redes neuronales multicapa que se usan en aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Como un ejemplo de la arquitectura del aprendizaje profundo, vamos a describir aquí muy brevemente cómo operan las redes convolucionales, las cuales son muy adecuadas para el reconocimiento de imágenes. Las redes neuronales convolucionales son un tipo de redes neuronales artificiales donde las neuronas corresponden a campos receptivos retinianos de modo similar a las neuronas de la corteza visual primaria. Me estoy refiriendo a redes neuronales aplicadas al procesamiento de imágenes. Las redes neuronales convolucionales consisten en múltiples capas de filtros, como se muestra en la diapositiva, convolucionados de una o más dimensiones. Después de cada capa, por lo general, se añade una función para realizar un mapeo no lineal, una transformación no lineal. Este tipo de red es una variación de un perceptrón multicapa. Sin embargo, debido a que su aplicación se realiza en matrices bidimensionales, como son las imágenes, son muy efectivas para tareas de visión artificial, como la clasificación y segmentación de la imagen, entre otras aplicaciones. En la diapositiva vemos un filtrado de la imagen para encontrar rasgos con diferente resolución o grado de detalle, de manera que se haga posible describir el contenido de la imagen, qué objetos contiene la imagen. Este algoritmo utiliza una serie de técnicas de aprendizaje orientadas a extraer rasgos o características a partir de los datos de manera jerárquica, es decir, que las características de nivel superior se forman a partir de las características o rasgos de los niveles inferiores. Ahora voy a mostrar otro ejemplo de procesamiento de imágenes. Me refiero al reconocimiento de escritura manuscrita, de dígitos en particular. Hoy en día el reconocimiento automático de caracteres alfanuméricos, letras y números, a partir de una imagen es muy útil para digitalizar documentos manuscritos, textos y documentos escritos. También para la lectura automática de documentos de identidad, tarjetas de crédito, número de matrícula de vehículos, etc. Por ello, es importante desarrollar alguna técnica eficiente para el reconocimiento e identificación de este tipo de símbolos. El aprendizaje supervisado esencialmente consiste en enseñar a un computador, por ejemplo, a reconocer dígitos escritos a mano por distintas personas, en donde factores tales como la intensidad del trazo, la curvatura de los rasgos, la posición de la mano, generan múltiples variaciones del dibujo final. Esto constituye un importante problema que debe ser resuelto. Seguidamente voy a presentar una investigación que hace uso de las técnicas de procesamiento
partiendo de un amplio conjunto de datos de entrenamiento para llegar a elaborar una aplicación de un modelo de predicción capaz de clasificar dígitos manuscritos o escritos a mano. Bien, primero comenzaremos mostrando las etapas de la elaboración de un modelo para este tipo de señales de entrada, caracteres dígitos manuscritos. En este caso aplicaremos una metodología estructurada en 5 fases que servirá para la identificación de los dígitos. Estas fases son: la fase 1, redimensionar la imagen. Se utilizaron imágenes de dígitos, números entre el 0 y el 9, cuadradas de 28 por 28 píxeles, es decir, 785 valores de luminancia en cada una de las imágenes. Esa luminancia está expresada en niveles de gris, es decir, es una imagen acromática con 256 niveles de gris. La fase 2 tiene lugar la extracción de características o rasgos de la imagen original. A partir de la imagen de entrada se extraen algunos rasgos que resultan útiles para formular las predicciones del modelo. Por ejemplo, el valor medio de los niveles de gris de los píxeles que forma la imagen, el número de píxeles mayores que un cierto umbral, el número de píxeles de las diferentes regiones de la imagen, es decir, según su localización, el número de agujeros que tiene cada dígito, es decir, de huecos en blanco, teniendo en cuenta que el número está escrito en tinta negra sobre fondo blanco, de cada dígito procesado, y el número de trazos rectilíneos, por ejemplo, etcétera, etcétera. En la fase 3 se procede a la selección de variables. En este caso se utilizó la técnica estadística de análisis de componentes principales. De esta manera se reduce considerablemente la dimensionalidad de los datos de entrada. En la fase 4 construimos el modelo de red neuronal artificial multicapa y convolucional. Es decir, insertamos los filtros que extraen los rasgos definitorios de cada uno de los dígitos en las diferentes capas que componen la estructura de red neuronal y que representarán la capa de salida, que darán como resultado la capa de salida. La fase quinta consiste en la validación del modelo de aprendizaje automático, en este caso supervisado. Para evaluar la calidad del modelo se utilizó la tasa de acierto, proporción de dígitos acertados correctamente, expresada en un rango entre 0 y 1, la proporción de aciertos. Para finalizar, se presenta una tabla resumen con los resultados de esta evaluación. Para entrenar la red neuronal artificial se utilizó la base de datos MNIST, cuyas siglas significan Mixed National Institute of Standards and Technology Database, que ha sido ampliamente utilizada para el reconocimiento de números escritos a mano. Las imágenes fueron originalmente seleccionadas y experimentadas, puestas a prueba, por 2 investigadores, quienes obtuvieron un subconjunto de entrenamiento de 60.000 instancias o muestras y otro subconjunto de prueba o de nuevos datos para validar el modelo de 10.000 muestras. Esta base de datos representa dígitos del 0 al 9, manuscritos, guardados como imágenes en escala de gris, con resolución de 28 por 28 píxeles, y están etiquetados de modo que indican el valor numérico de cada una de las imágenes. El reconocimiento óptico de caracteres consiste en el reconocimiento e identificación de números y letras, ya sean impresos o manuscritas, a partir de la digitalización de imágenes que contienen un solo dígito o letra cada una de ellas. Actualmente existen múltiples algoritmos de reconocimiento de este tipo de señales de entrada. No obstante, aquí nos centraremos en el reconocimiento de dígitos manuscritos.
En primer lugar, los datos de entrada deberán ser segmentados. Cada uno de ellos estará inserto en una imagen de 28 por 28 píxeles conteniendo un único número. Después será umbralizado, es decir, la separación de niveles de gris permitirá de este modo eliminar el ruido. Y posteriormente binarizada la imagen, es decir, reducida a solo dos niveles de gris, blanco y negro, ceros y unos. Sobre este input, el modelo de red neuronal multicapa y convolucional debe hacer una predicción, algo así como la que se muestra en las filas de la derecha de la diapositiva. Es decir, a partir de los dígitos de entrada, como vemos, se van representando en las diferentes capas las señales filtradas con los rasgos pertinentes y la tercera fila muestra el output, la salida, la respuesta o predicción que finalmente hace la red neuronal. Aquí podemos ver con más detalle la señal de entrada de la red neuronal artificial. Concretamente, introducimos un 8 manuscrito en una imagen de 28 por 28 píxeles, como podemos ver en imagen de gris. En el centro observamos la matriz de luminancia de la imagen ampliada, es decir, en cada posición espacial consta el número que representa el valor de nivel de gris en rango byte, es decir, un valor entre 0 y 255. Esta capa es la entrada de la red neuronal sobre la que actuarán los algoritmos de reconocimiento de rasgos. Tenemos, por tanto, una señal de entrada para un algoritmo de reconocimiento de caracteres manuscritos. A la derecha se observan esas capas que extraen rasgos y finalmente en el extremo derecho tenemos el output, las respuestas, las predicciones o salidas que, tras los cálculos pertinentes, produce la red neuronal. Ahora voy a tratar de responder a otra cuestión también muy interesante. ¿Cómo tiene lugar la optimización de la eficiencia o mejora del rendimiento del perceptrón? O de la red neuronal artificial, que en definitiva es un perceptrón. Para ello, el modelo de red neuronal hace algunos cálculos y se genera una predicción que llamamos respuesta o salida. Después, se evalúa el error de la predicción mediante otro tipo de cálculo, como veremos seguidamente. Según el resultado de esos cálculos, esto es, según la magnitud de la diferencia entre el valor verdadero y el valor predicho por la red neuronal, los pesos, las W sub i, se modificarán, es decir, aumentará si la predicción es exitosa y disminuirá el peso tanto más como sea el tamaño del error hasta llegar a minimizar dicho error. Una vez ajustados los pesos, tenemos un modelo optimizado y podremos pasar a su validación, a verificar su eficacia. En definitiva, por lo visto hasta aquí podría concluirse que el procesamiento de información no es ni más ni menos que cómputo, cálculos que tienen lugar en los circuitos neuronales del cerebro. Para ajustar los pesos de la red neuronal que discrimina dígitos y maximizar así los aciertos, es importante disponer de un criterio que permita decidir cuándo dar por finalizado el entrenamiento. Como hemos señalado anteriormente, este criterio puede basarse en la minimización del error, pero aquí la cuestión crítica es cuándo el error es suficientemente bajo o la tasa de aciertos lograda es lo suficientemente alta. Como puede apreciarse en esta diapositiva, representar gráficamente cómo decrece el error conforme el ajuste de los pesos se va produciendo puede ayudarnos en esta fase. Cuando alcanza el nivel asintótico, el valor del error, podemos dar por concluida la fase de entrenamiento. Como vemos, han sido necesarias 100 épocas, 100 iteraciones para alcanzar ese valor asintótico. La evaluación o validación del modelo consiste en medir el grado de precisión logrado en las salidas de las redes neuronales, como hemos señalado anteriormente. Esta fase informa si la dimensionalidad elegida es la adecuada para la construcción del modelo. Para medir la calidad de los modelos,
utilizaremos alguna medida de precisión que nos permita contrastar diferentes algoritmos o métodos de reconocimiento. Como podemos apreciar en la tabla que se muestra en esta diapositiva, una tabla bivariada que contiene los valores reales que corresponden a cada imagen y los valores predichos por el modelo de red neuronal artificial. Es decir, cuántas veces coincidió el valor real con el valor predicho. Adviértase cómo en la diagonal principal, la que va de izquierda a derecha, se da la mayor frecuencia de reconocimiento, es decir, la mayor tasa de aciertos. Para calcular la exactitud se divide el valor de los elementos de la matriz que forman la diagonal principal entre el total de imágenes presentadas a modo de entrenamiento o alimentación de la red neuronal. En esta investigación se introdujeron 10.000 muestras de entrenamiento y 15.000 en la fase de test, en la fase de prueba, con nuevos datos. Y se obtuvieron precisiones superiores al 98% para los diversos dígitos. En la tabla que se muestra en esta diapositiva podemos comprobar que al aplicar 4 métodos diferentes de reconocimiento permitieron obtener unas elevadas tasas de aciertos en el reconocimiento de dígitos manuscritos en todos ellos. Así, cuando se aplicó el método KNN, método de clasificación supervisada de los K vecinos más próximos, más cercanos, la tasa de aciertos fue de 0,94, mientras que aplicando el método Random Forest, donde cada árbol de decisión da una clasificación y finalmente la decisión con mayor votos es la predicción del algoritmo, se obtuvo una exactitud de 0,93. Por otra parte, aplicando a los dígitos de entrada el método de red neuronal artificial simple, se logró mejorar la precisión hasta 0,96. Por último, aplicando los algoritmos de Deep Learning, de aprendizaje profundo, se logró alcanzar una tasa de exactitud de 0,99. Por lo que se concluye que el método de red neuronal artificial multicapa convolucional tiene un gran futuro en los modelos predictivos. Como último apartado de esta presentación y a modo de ejemplo, vamos a ver ahora otra aplicación de las redes neuronales artificiales multicapa con el fin de hacer una clasificación de 3 tipos de vinos que provienen de 3 cultivares diferentes, de 3 terrenos diferentes de una misma región italiana, pero que se diferencian en que tienen distintos atributos químicos. Se trata de elaborar un modelo de clasificación que utilice técnicas de minería de datos, es decir, un gran volumen de datos. Los modelos de clasificación tienen como objetivo asignar una etiqueta de clase correcta o categoría de tipo de vino a objetos que antes no han sido observados y que no tienen ninguna etiqueta informativa sobre su identidad, a priori. Es decir, estamos tratando un ejemplo de aprendizaje no supervisado, aprendizaje automático no supervisado, y desde el punto de vista conexionista. Para hacer estas predicciones, el modelo podría apoyarse en alguna de las técnicas estadísticas multivariantes, tales como el análisis de componentes principales, el análisis discriminante, etc. O bien en técnicas no lineales, como árboles de decisión o redes neuronales. Aquí concretamente se aplicará el análisis de componentes principales. Este estudio utilizó 13 propiedades físicas y químicas para ver si 3 tipos de vinos italianos se podrían diferenciar únicamente con base en estas propiedades. Las 13 propiedades son las siguientes: alcohol, ácido málico, cenizas, alcalinidad de las cenizas, magnesio, total de fenoles, flavonoides, fenoles no flavonoides, proantocianidinas, intensidad del color, tonalidad y unos indicadores como son el OD 280 y el OD 315, la ratio entre estos dos. Son indicadores de vinos diluidos. Y finalmente, prolina. Los atributos son todas variables continuas numéricas, cuantitativas continuas. Todos los atributos son números reales, excepto el magnesio y el prolina, que son ambas variables enteras.
La metodología seguida para resolver este problema de clasificación se basó, como hemos dicho, en el análisis de componentes principales. Para ello, se seleccionó el subconjunto de datos de entrenamiento y el subconjunto de datos de prueba. De las 178 muestras totales que contiene la base de datos, relativas a las 13 propiedades indicadas, se tomaron aleatoriamente 126 muestras, es decir, el 70%, para el subconjunto de entrenamiento y 52 muestras, es decir, el 30% de los datos, para el subconjunto de prueba con nuevos datos. La partición se llevó a cabo de manera aleatoria, es decir, totalmente al azar. En esta tabla resumen de datos se muestran algunos índices de estadística descriptiva correspondientes a estas 13 propiedades del vino. Así, tenemos medidas de tendencia central, como medias y medianas, índices de dispersión o variabilidad de los datos, como la desviación estándar, y la diferencia intercuartílica o semidiferencia entre los cuartiles 3 y 1. Finalmente, el valor mínimo de cada propiedad. Un primer análisis es calcular los índices de asociación entre los atributos del vino, es decir, aplicar la correlación lineal de Pearson. Las variables que están más relacionadas entre sí, según este tipo de correlación lineal de Pearson, son la cantidad de fenoles totales, que vemos en la columna 7, y la de flavonoides, que tenemos en la columna 8, con un 86%. Le sigue con un 74% de correlación los flavonoides, columna 8, y las ratios OD en vino diluido, columna 13. También podemos hablar de relaciones altas entre el 60 y 66% en variables tales como las de la columna 2 con la columna 14, también entre la columna 7 y la columna 10, y también entre la columna 7 y la 13, incluso entre la columna 8 y la 10. Por el contrario, las variables que se relacionan negativamente, es decir, inversamente, son el ácido málico y el tono del color, es decir, entre la columna 3 y la columna 12 respectivamente, con unos coeficientes de correlación de Pearson de menos 0,56, seguida de la correlación entre flavonoides y fenoles no flavonoides, es decir, datos que están en las columnas 8 y 9, con un coeficiente de correlación de Pearson de menos 0,54, lo cual tiene su lógica que la correlación sea negativa o inversa. Para tener una visión gráfica que nos proporcione una síntesis visual, mostraremos la esfera de correlación según un análisis de datos normalizados. Cada flecha corresponde aquí a una variable. Nos fijaremos primeramente en las direcciones de las flechas y su sentido. Así, cuando vemos dos flechas que apuntan al mismo lugar, nos están diciendo que tienen una correlación bastante alta, en el caso de los fenoles totales y los flavonoides, por ejemplo. Dos flechas con sentidos diferentes pero en la misma dirección nos indican una correlación negativa, como la que tiene lugar entre el ácido málico y el tono o matiz del color. Cuando dos variables no están, digamos, correlacionadas, tendremos dos flechas apuntando en direcciones perpendiculares. Por ejemplo, lo que ocurre con las cenizas en la columna 10. La diferencia en la longitud de las flechas mide la calidad de la representación. Para reducir el elevado número de variables que hace que las ecuaciones sean poco manejables, realmente una ecuación con 13 incógnitas, las 13 propiedades físicas o químicas usadas, es poco práctico. Para ello, para reducir, aplicaremos el análisis de componentes principales y posteriormente haremos una clasificación sobre estos componentes mediante un método jerárquico ascendente utilizando el criterio de Ward que se basa en la inercia. Previamente los datos serán normalizados, ya que cada una de esas 13 propiedades varía en una escala diferente. De este modo eliminaremos el efecto de las unidades de medida
ya que este factor influye notablemente en la solución del problema. Mediante los vectores propios, en la columna de Eigenvalues, podremos decidir cuál es el número adecuado de componentes principales con el que nos podemos quedar. Si escogemos 4 ejes, 4 componentes, tendremos el 73% de la variabilidad de los datos explicada, que no está nada mal, teniendo en cuenta que nuestra base de datos consta de 13 variables. No obstante, incluimos el cuarto componente a pesar de que su valor propio no alcance el valor de la unidad, 1. Podríamos meter también el quinto factor de tal modo que llegásemos a explicar casi el 80% de la variación de los datos. Aunque si el anterior valor propio era menor que 1, este todavía es menor. En resumen, la decisión tomada fue la de quedarse con 6 componentes principales. Estos componentes seleccionados son precisamente los que se hallan por encima de la línea roja en la tabla que se muestra en la diapositiva. El diagrama de barras que se muestra en esta diapositiva se presentan 13 propiedades que describen los 3 tipos de vinos italianos por orden de importancia estadística según los resultados del análisis de componentes principales. En dicho gráfico hemos separado mediante 2 líneas rojas las 6 propiedades que fueron identificadas como los atributos característicos que mejor permitían diferenciar de modo automático, con aprendizaje automático, entre los 3 tipos de vinos. Es decir, estos clasificadores fueron, en primer lugar, la prolina, después seguido de los flavonoides, después la intensidad del color, la ratio entre ODs en vinos diluidos, en quinto lugar el grado de alcohol y finalmente la tonalidad del color. Para llegar a esta conclusión, el algoritmo de clasificación, como hemos dicho, operó utilizando el análisis de componentes principales y posteriormente utilizaremos el clasificador de árbol de decisión de la librería rpart en Python. Es similar a la scikit-learn. Se observó que los vinos podían clasificarse con una tasa de error de clasificación del próxima al 6%, 0,057, utilizando los atributos característicos que hemos mencionado. Los autores concluyeron que los 3 vinos podrían ser bien clasificados con base en estas 4 propiedades químicas y 2 propiedades físicas. También que el clasificador de árbol de decisión fue el que desempeñó mejores resultados con los datos. Seguidamente, es habitual hacer un estudio pormenorizado de las propiedades del vino. Y con este fin vamos a ver muy rápidamente, con algo más de detalle, algunas de las propiedades más importantes mostrándolas en 2 tipos de gráficos, un histograma de frecuencias y diagramas de caja y bigotes de Tukey. A la izquierda de esta diapositiva podemos ver el histograma de los datos correspondientes a la prolina. Como vemos, la distribución es asimétrica, tiene un sesgo, una cola hacia la derecha, y el pico máximo, el valor máximo de prolina, está alrededor del valor 500 en el eje de abscisas. A la derecha se muestra el diagrama de cajas que nos indica que según esta propiedad, la prolina, el vino tipo 1 está bien diferenciado respecto a los tipos de vino 2 y 3. Adviértase que los números que hay en el eje de ordenadas nos indican el tipo de vino, mientras que los valores de las abscisas nos indican la cantidad de esa propiedad para cada tipo de vino. No obstante, la variabilidad de los datos del tipo 3, como vemos en los bigotes o alas de las cajas, es más alta que la de los otros 2 tipos de vino. Veamos ahora en esta otra diapositiva cómo es la distribución frecuencial de los flavonoides, el segundo componente principal detectado por el análisis. Como se muestra en el histograma de la izquierda, los flavonoides tienen 2 picos. La distribución de los flavonoides tiene 2 picos, uno localizado entre los valores 0,5 y 1 y otro entre los valores 2,5 y 3. Además,
aparece un valor atípico muy alto de 5.08 que parece estar bastante diferenciado de las otras observaciones, alejado de las otras observaciones. El diagrama de caja, complementariamente, nos revela que las medidas de los tres tipos de vinos difieren significativamente en la mediana, lo que facilita la clasificación con base en esta propiedad. Aquí, en esta diapositiva correspondiente a la distribución de frecuencias de la intensidad del color del vino, en el histograma de la izquierda de la diapositiva, observamos que el atributo intensidad del color está sesgado positivamente, considerando globalmente todas las muestras. Es decir, que tiene una larga cola hacia la derecha, que no es una distribución normal. El diagrama de cajas, complementariamente, nos dice que el tipo de vino 2 tiene un valor de la mediana algo más bajo que el tipo 1 y el tipo 3, que se parecen bastante entre sí en esa propiedad. También nos indica que el rango de variación de los valores en el tipo 2 y tipo 1 es menor que el tipo 3. Obsérvese los bigotes de las cajas. En esta otra diapositiva vemos el histograma correspondiente a la ratio ODES, OD280, OD315, del tipo de vino diluido. Aquí se muestra una distribución bimodal, es decir, con dos picos. Uno de ellos alrededor del valor 2 y el otro pico alrededor del valor 3. Adviértase que el uso de esta ratio es un método para determinar la concentración de proteínas de cada vino y que el análisis de contenido proteico del vino resulta de gran importancia para determinar el riesgo de inestabilidad de esta bebida. Como vemos en el gráfico de la derecha, gráfico de diagrama de caja y bigotes, observamos que el vino tipo 3 se diferencia de los vinos tipo 1 y 2, siendo más bajo el contenido proteico del vino 3 que de los otros. Como vemos también, el vino 3 tiene menor variabilidad en proteínas, mientras que el vino 2 es el de mayor variabilidad. Por tanto, es un factor que contribuye a diferenciar el vino 3 de los otros dos tipos de vino. En este otro gráfico vemos que los datos del atributo alcohol de la muestra están bien agrupados, aunque hay un pico anómalo entre los valores 12,25 y 12,5 a la izquierda de la media, que se sitúa en el valor de 13 puntos. También hay otros dos picos menores con valores 13,25 y 13,75. Los datos del atributo alcohol de la muestra parecen estar, según el histograma, bien agrupados. No obstante, lo que hemos mostrado, ¿no? Esta anomalía en los picos. El diagrama de caja informa que el pico anómalo se alinea con la mediana del vino 2 y también que los otros dos picos menores, cuyos valores hemos situado entre 13,25 y 13,75, se alinean con los valores medios de los vinos tipo 3 y tipo 1 respectivamente. Finalmente, veamos el histograma de la distribución del matiz cromático del vino, hue en inglés, la cual la distribución es aproximadamente simétrica alrededor de su media y mediana, con valor 1. Puede haber un pequeño pico secundario solo por encima del valor 0.5. El diagrama de caja muestra que el vino tipo 3 tiene valores de matiz de color más bajos que los otros dos. Esto corresponderá al pico pequeño aproximadamente localizado en el valor 0.5, mientras que los vinos 1 y 2 tienen colores muy similares. En general,
Hemos visto hasta aquí que las distribuciones mostradas en los histogramas, cuando éstas son bimodales o trimodales, es decir, cuando tienen 2 o 3 picos, son más útiles para diferenciar los tipos de vino a clasificar, mientras que cuando son unimodales, como las mostradas en estos otros diagramas de esta diapositiva, contribuyen muy poco a diferenciar las diversas clases de vino. En esta diapositiva se exponen, de modo resumido en forma de matriz, la dispersión de los 13 atributos de los vinos italianos analizados, y en la diagonal principal pueden observarse los histogramas correspondientes. Aquí se presentan 6 diagramas de dispersión bivariados, que corresponden a algunos atributos que parecen estar interrelacionados. Adviértase que cuando se obtiene una fuerte correlación entre dos propiedades, una de ellas debe excluirse de los próximos análisis, ya que, de otra manera, esta propiedad estaría sobrerepresentada. Aquí, la tabla de la izquierda muestra la matriz de confusión utilizada para validar el modelo. Esta tabla nos indica que de 19 muestras de vino de tipo 1, 18 fueron clasificadas correctamente. De 20 muestras del tipo 2, fueron 16 clasificadas acertadamente, mientras que del tipo 3, las 13 fueron asignadas con acierto a su clase verdadera. En resumen, la tabla de la derecha nos muestra que el modelo clasificó correctamente el 95% de los vinos de tipo 1, con una precisión de 0.78. El 80% de los vinos de tipo 2 fueron clasificados correctamente, con una precisión de 0.94. Finalmente, el 100%, la totalidad de los vinos del tipo 3, fueron correctamente asignados a su clase con una precisión del 93, de 0.93. Cabe señalar que la tasa total de error producido por el clasificador fue de 5 entre 52, es decir, inferior al 10% de los casos tratados. Veamos ahora los resultados de aplicar este otro método de análisis, de clasificación, conocido como árbol de decisión. Este modelo hace uso de la librería Scikit-learn de Python o alternativamente la RPart. Descartaremos los resultados del método k-vecinos más próximos, el KNN, porque dio peor resultado que este método de los árboles de decisión. Bien, podemos preguntarnos qué son los árboles de decisión en redes neuronales artificiales aplicados a este campo. Consisten en un tipo de algoritmo de aprendizaje supervisado, es decir, donde hay una variable diana predefinida que está etiquetada. Se usan principalmente en problemas de clasificación, por tanto. Las variables de entrada y salida pueden ser categóricas o continuas. Este método divide el espacio de predictores, es decir, las variables independientes, en regiones distintas que no están sobrepuestas, mutuamente excluyentes. Es decir, la muestra se reparte en subconjuntos homogéneos basados en la variable de entrada más significativa. La construcción del árbol sigue un enfoque de división binaria recursiva, que opera siempre de arriba a abajo. Como vemos, genera un árbol binario de arriba a abajo. Siempre hay dos ramas que parten del nodo anterior. El comando para generar un modelo de árbol de decisión usando la librería RPAR, alternativa a Scikit-learn, usa la medida Gini para hacer la división binaria de los nodos. Cada nodo muestra 3 datos. La clase predicha, viva o superviviente, la probabilidad predicha de supervivencia y el porcentaje de observación en el nodo. Como vemos, el árbol de decisión de la diapositiva, como vemos en este árbol, la mejor manera de elegir las propiedades o atributos más útiles
para la clasificación era evaluando el atributivo más distintivo observado a partir del valor del Gini. Este diagrama de barras muestra los valores del Gini en las 13 variables predictoras o propiedades físico-químicas descriptivas de los tres tipos de vinos. Como muestra el gráfico, las alturas de las barras indican la importancia con que el Gini contribuye a la diferenciación que permite la clasificación de estos vinos. No nos detendremos en los detalles, ya que aquí estamos más interesados en la metodología aplicada, en el tipo de análisis aplicado a redes neuronales artificiales de este tipo. Hasta aquí hemos podido clasificar tres tipos de vinos italianos con una baja tasa de error mediante el uso del, por un lado, análisis de componentes principales y por otro, el modelo de clasificación basado en generar un árbol de decisión. La mejor manera de elegir las propiedades o atributos más útiles para la clasificación era evaluando visualmente el atributo más distintivo observado a partir de las distribuciones del histograma o bien los diagramas de caja y bigotes, encontrando la importancia también encontrando la importancia de la característica Gini en cada uno de los atributos analizados según el árbol de decisión. En ambos modelos, los atributos flavonoides, la intensidad del color, la ratio entre ODs 28315 de vinos diluidos y la prolina son comunes. Un clasificador de decisión debería tener un buen rendimiento, una alta eficacia, en futuras muestras de los tres tipos de vinos e identificarlos con un error de clasificación bajo, siempre que las nuevas muestras tengan características similares a las incluidas en este estudio, claro. Las propiedades químicas y físicas, en general, las aquí analizadas, son buenas características, buenas propiedades para la clasificación de los vinos que han sido testados. La principal limitación de este estudio radica en que el tamaño de los datos es pequeño y los modelos son algo sensibles a la elección aleatoria dividida, es decir, a la selección en dos subconjuntos, el de entrenamiento y el de nuevos datos. En futuros estudios este tamaño muestral podría mejorarse. En conclusión, y para finalizar, hemos visto que una red neuronal artificial es un grupo interconectado de nodos semejante a la vasta red de neuronas que hay en un cerebro biológico. En la red neuronal, cada nodo circular representa una neurona artificial y las flechas representan las salidas de las neuronas artificiales que sirven de entrada a otras neuronas con las que conecta. El Machine Learning o aprendizaje máquina, aprendizaje automático, es una subárea de la inteligencia artificial que asume que el aprendizaje es el fundamento de la inteligencia y que usa las matemáticas para descubrir relaciones abstractas implícitas en los datos, resaltando el poder de los datos. El motor de reconocimiento o clasificación en este tipo de redes radica en los algoritmos que tienen capacidad de aprender a partir de los datos. El rendimiento de las redes neuronales mejora con la práctica, es decir, con la experiencia, ya que se refuerzan las conexiones entre unidades de procesamiento o nodos, aumentando o disminuyendo la fuerza, los pesos de dichas conexiones. Es decir, estamos con modelos de aprendizaje conexionista o asociativo. Estos modelos resuelven tareas complejas a través de la extracción de rasgos abstractos en capas ocultas y también mediante el uso de funciones activadoras. Estos modelos requieren una fase primera de entrenamiento exhaustivo de la red neuronal y otra fase de valoración de la eficacia del modelo, verificando la tasa de aciertos de sus predicciones. Finalmente, mediante esta metodología se elaboran modelos de aprendizaje que pueden ser contrastados en su eficacia. Cada modelo contiene una teoría implícita del procesamiento que ejecuta esa red neuronal y así pueden ser confrontadas distintas estrategias de razonamiento, de discriminación, de clasificación, de métodos estadísticos, etcétera, etcétera.
Bien, hemos acabado el tema y con esta simplificada introducción a las redes neuronales artificiales, al aprendizaje automático y aprendizaje profundo como ramas de la inteligencia artificial, deseo haber despertado el interés por estas técnicas y procedimientos, ya sea a nivel experimental o a nivel de usuario que comience a aplicarlas al campo del conocimiento de su interés. No obstante, debo decir que tratar de cubrir el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo en un par de presentaciones es exponerse al ridículo y no deseo hacerlo. Esta presentación no tiene más pretensión que la de iniciar a quienes muestran interés o curiosidad por este campo de trabajo y se ha sentido abrumado por las exigencias que implica, particularmente cuando ha observado clases, charlas, conferencias desde otro enfoque más matematizado. Debemos reconocer que no es una especialidad facilona, sino que el trabajo en este dominio requiere multidisciplinariedad y trabajo en equipo, ya que se hace necesaria una alta cualificación y buenos fundamentos en al menos 4 áreas del conocimiento. En matemáticas, incluyendo cierta especialización en modelización y en estadística. En ciencias de la computación, incluyendo programación en Python. Además también en neurociencia y en psicología experimental, particularmente en el enfoque de ciencia cognitiva. Los libros clásicos de Deep Learning, de Machine Learning, también sirven para profundizar y continuar aprendiendo en este campo. Debo señalar que hay una abundante información en Internet y, por supuesto, numerosos manuales que permiten escalar paulatinamente estos altos muros. Muchas gracias por vuestra atención.